Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos, hermanas, jóvenes, niños, señoritas, niñas. Debe ser para todos nosotros una alegría poder reunirnos aquí a través de esta señal de internet y poder compartir la enseñanza de la Biblia, la palabra de Dios. Dios tomó a hombres santos para que escribieran estas palabras que nosotros hoy día hablamos y que antiguamente se escribieron en cueros, en pergaminos, pero que ahora con el avance de las tecnologías y la imprenta en su tiempo, y hoy día todo esto que tenemos nosotros al alcance nuestro, podemos reunir toda la palabra de Dios en un libro y se nos facilita mucho, mucho más que aquellos que en el principio tenían que andar con cueros o pergaminos enrollados y prestarse las copias unos con otros o copiar una para mandarla a otro lado. Entonces era muy difícil poder leer la palabra del Señor, pero ahora nosotros tenemos esta facilidad, así que debemos aprovecharla, debemos hacerla nuestra, una necesidad, así como el pan, como el alimento, que no podemos estar sin ello, que la palabra de Dios sea una necesidad para nuestra alma, para nuestro espíritu. Es lo que debiera ser para un cristiano, porque es la única forma de conocer a Dios, de crecer en el Evangelio y de poder saber lo que Dios quiere y espera de nosotros. Y nosotros también saber qué es lo que debemos hacer, cómo comportarnos, cómo vivir en esta vida. Algunos pasan pruebas, dificultades, y se preguntan a veces, ¿por qué me pasa esto a mí si Dios existe? Es que esas cosas no tienen que ver con Dios, tienen que ver con la desobediencia y el pecado del ser humano, en los cuales nosotros también caemos. Hemos visto a través de todas estas lecciones en el libro del profeta Jeremías, cómo Dios ha manifestado su amor a pesar de la situación y del carácter del pueblo de Judá. Pero Dios quiere salvarlos, quiere redimirlos, Él quiere que se vuelvan a Él. Pero nos dimos cuenta de que el pueblo no quiere, no obedece a la palabra del Señor. Le atraen más los dioses paganos de las naciones vecinas, dioses que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, tienen manos y no tocan, dioses falsos, dioses muertos, sin vida, y al único Dios que los libertó de la esclavitud y los trajo por camino a través de pueblos poderosos, guerreros, y Dios les dio el triunfo porque Él peleaba por ellos. Pero aquí se han olvidado del Dios y no lo quieren, no lo quieren en su vida. ¿Usted quiere a Dios en su vida? ¿Quiere realmente cambiar y vivir una vida como Dios nos enseña en su palabra? ¿Quiere que Dios transforme su vida? ¿Quiere que el Espíritu Santo haga la obra en su vida? Si es sincero, si es sincera, si somos honestos, dejémoslo que lo haga. No hagamos lo que nosotros queremos. Dejemos que Dios haga. Y para eso tenemos que ser disciplinados. Tenemos que ser corregidos. Tenemos que ser disciplinados. A nadie le gusta eso. Pero es la única manera de que entendamos y nos enrilemos en el camino de Dios. Así que cuando se encuentren diversas pruebas, como dice la palabra en Santiago, alegraos y gozaos porque Dios es el alfarero que está obrando en nuestra vida. No le va a ser difícil, perdón, no le va a ser fácil, es difícil, pero este camino es de valientes y de obedientes, no de porfiados y desobedientes. Aprendamos lo que el Señor nos ha enseñado a través de Jeremías. Pero a pesar de todo este sufrimiento del pueblo de Israel, Dios manifiesta su amor y le da esperanzas a su pueblo. Y es lo que empezaremos a ver ahora. El mensaje de Jeremías ya no es tan
tremendo, tan fuerte, ¿cierto? Que como, pobres judíos, dirá alguno, pero ellos han recibido lo que ellos se buscaron. El juicio, la justicia que está determinada para los que desobedecen y no obedecen. Es como la ley hoy día, usted se salió de la ley y el juez se la aplica. No importando quién es usted, quién es el juez, hay una ley que dice las consecuencias de nuestros actos. Por eso es que debemos respetar la ley. Si no la respetamos, van a caer todas las penas sobre nosotros. Y es lo que le está pasando al pueblo judío, pero ahora hay noticias buenas, una restauración anunciada. En la lección número 7, Jeremías anuncia que habrá restauración, que habrá un futuro promisorio, una esperanza para Israel, aquellos que obedecieron y salieron, se entregaron a los caldeos y están en Babilonia, ahora retornarán con gozo, con alegría, con bendición y con promesas de Dios. Promesas que se van a cumplir en el tiempo de ellos, que se van a cumplir después, promesas que todavía no se cumplen y que están determinadas, ya sea para el pueblo de Dios o para nosotros también, la iglesia hoy día. Así que debemos estar atentos. La palabra de Dios tiene misterio y está escrita de tal manera que no cualquiera la puede entender, pero usted sí, porque si usted es honesto, honesta y quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, asumirá la disciplina del Espíritu y buscará al Señor en las circunstancias más terribles, más tristes, más dolorosas, como ellos que están en el exilio. Así que no nos desmayemos, porque hay esperanza para nosotros, para usted, para mí, para todos los que creemos en Dios. Así que vamos ahora con esta lección número 7 que está en Jeremías capítulo 31, desde el versículo 1 al 14. Y el título de esta lección es Una restauración anunciada. Y como siempre, durará 3 clases. Durante 3 semanas estaremos viendo esta lección en 3 clases. Y he sentido ahora leer, que leamos este pasaje porque quiero que usted sienta lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a leer del capítulo 1 al 14 del versículo 1 al 14 del capítulo 31 de Jeremías. Dice así: en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí un pueblo. ¿En qué tiempo? ¿Cierto? Aquí vamos a ver que hay un tiempo pronto, después de los 70 años, pero también hay un tiempo que va más allá de eso y que está anunciado para Israel y también para nosotros. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré, y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos, y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios, porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones, haced oír, alabad y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel, lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob,
lo redimió de manos del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Es la esperanza para el pueblo de Israel que está en el exilio allá en Babilonia. Pero estas palabras de Jeremías no son solo para aquel tiempo, también es para este tiempo y para el tiempo que viene y que debemos de esperar, donde tendremos abundancia de todo y seremos saciados con todo bien de Jehová, de Dios. Así que, hermanos queridos, gocémonos, alegrémonos, no importa lo que tengamos que pasar en esta vida. Hay cielos nuevos y tierras nuevas para los que creen y obedecen al Señor. Ya. Empecemos entonces a introducirnos en la lección de este domingo. Así que deseo que el Señor les bendiga, les guarde, les abra su entendimiento para que puedan comprender, como yo también, la enseñanza que Dios nos da a través de su palabra y el Espíritu Santo haga obra en nosotros a través de ella, porque el Espíritu Santo y la palabra trabajan mancomunadamente. El Espíritu Santo la usa para nuestro conocimiento, para nuestra guía, para nuestra enseñanza. Así que es importante que la estudiemos. No la dejemos en el velador o en la biblioteca. Para que no lo olvidemos. A pesar de nuestra infidelidad, como lo hemos visto, Dios extiende su mano de misericordia para restaurarnos. Siempre Él está puesto, porque Dios es bueno todo el tiempo. Los objetivos que debemos alcanzar nosotros con esta lección, y ustedes tienen que preocuparse de eso, ¿cierto? De que podamos aplicar estos objetivos en nuestra vida. 1. Aplicar las acciones restauradoras del Señor, explicarlas, ¿cierto? Ustedes deben ser capaces de explicar cómo Dios permite situaciones que ocurran en nuestra vida para restaurarnos, para ponernos a cuenta con Él y poder estar en comunión y Él estar bendiciendo nuestras vidas. 2. Fortalecer la esperanza en los momentos de mayor angustia. Nosotros debemos ser fortalecidos y explicar a los demás que nunca debemos perder la esperanza, aunque estemos en los tiempos más difíciles, más cruentos, las pruebas, las luchas que arrecian contra nosotros, ¿cierto? Nunca debemos perder la esperanza, y la esperanza debe ser nuestra fortaleza. Dios vive, Dios es real, Dios está con nosotros, Jesús lo prometió, así que clamemos a Él. Señor, no puedo más, ya no resisto. Esta prueba, Señor, ayúdame. Lo vimos, ¿cierto? Es que en el mensaje del domingo pasado, ¿cierto? Cómo Jesús se enyuga con nosotros. ¡Qué misericordia más grande! ¿Cierto? Jesús enyugado con nosotros. Él lo dice. Echa sobre mí tu carga, que yo te la llevaré. Entonces debemos vivir con una esperanza fresca, permanente, no angustiarnos, no desesperarnos. Y si vienen por nuestra debilidad humana esas fuerzas que nos quieren tirar para abajo, doblemos nuestras rodillas y clamemos al que está al lado de nosotros. Si Él lo ha prometido, hermano, ¿para qué hacernos más difícil la vida? Él quiere que comprendamos esto, y para poder comprenderlo y aplicarlo en nuestra vida, tenemos que vivirlo. Así que si usted está pasando por la rueda del alfarero, glorifique al Señor y pídale: ayúdame, Señor, para hacer una vasija como tú quieres que sea. Y Él lo va a hacer, porque Él le ama y quiere restaurar su vida, como va a restaurar a Judá, a Israel, como lo vamos a ver ahora. También
Deben aceptar con humildad la disciplina del Señor cuando ésta llega. Como estaba diciendo, el Señor nos va a disciplinar como el padre que ama a su hijo lo disciplina. ¿Cierto? El padre que no le dan el gusto en todo y deja que todo haga a su hijo. Es porque realmente no le importa su futuro, pero el padre que ama a su hijo lo disciplina y la disciplina a nadie le gusta. ¿O a usted sí? A nadie le gusta. Pero nosotros debemos saber que es por nuestro bien. Dicen a los niños no hay que castigarlos. Y es verdad, no hay que castigarlos, hay que corregirlos con amor, enseñarlos con amor. Pero yo me recuerdo como la disciplina antigua. Y mi mamá a mí me daba sus correazos, sus varillazos porque me portaba mal. Y yo me alegro hoy día porque de esa manera tenía que aprender la lección. Y después era difícil que volviera a cometerla de nuevo porque el dolor a uno lo hacía recapacitar. Así que le agradezco a mi mamá esa disciplina con la vara que me corrigió. Bosquejo de la lección para ahora. Veremos en la primera clase, Jehová prolongó su misericordia. Los subtítulos o subtemas de esa lección serán: con amor Dios se compadeció de su pueblo. Volverán a plantar viña y disfrutarán de ellas. 2. Jehová los hará volver de la tierra del norte. Versículos 6 al 10. A. En gran compañía volverán. B. Los reunirá como el pastor a su rebaño. Y la clase 3 será: volverá el gozo y no tendrán dolor. Del verso 11 al 14. A. Porque Jehová redimió a Jacob. Y B. Volverá la abundancia de bienes. Que ya es como que se vuelve el alma al cuerpo, ¿cierto? Ya no hay más malas noticias. Veremos cómo Jeremías comienza a darle esperanza a los que obedecen al Señor. El texto áureo estará en este mismo capítulo 31, verso 3, B. Entonces, no lo vamos a leer todo, pero la parte más contingente al tema que estamos viendo. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué misericordia. Mire, la declaración del Señor: con amor eterno te he amado. O sea, con un amor que nunca termina. Por tanto te prolongué mi misericordia. Lectura bíblica. Ahí está, los días que ustedes tienen que leer la lectura y el tema general, el título de ese capítulo, de ese pasaje que encierra el significado general de lo que nos está diciendo la palabra del Señor ahí. Para que recordemos también, junto con, no olvidemos, ¿cierto? La misericordia de Dios es infinita, que siempre nos abre oportunidades, a pesar de nuestra infidelidad. Dios extiende su mano de misericordia para restaurarnos. Nos introducimos entonces ya de lleno en el tema de la lección. En este capítulo tenemos una continuación del tema de la restauración de Israel que el profeta viene anunciando desde el capítulo 29. Aunque esta lección cubre los versículos 1 al 14, no obstante, he aquí un bosquejo de la bendición que señala este capítulo y que les espera a los cautivos en Babilonia. Les serán restaurados el gozo y la paz. Se pondrá punto final a la tristeza que sienten por la pérdida de sus hijos. Se arrepentirán sinceramente de sus pecados y los recibirá Dios con todo amor. Aumentará el número tanto de las personas como de sus ganados. Dios renovará su pacto con ellos y los enriquecerá con bendiciones espirituales. Estas bendiciones serán hechas extensivas a sus descendientes. Primicia de esto será la reedificación de la ciudad de Jerusalén. Así empezará la bendición, reconstruyendo la ciudad. La profecía de Jeremías se cumplió al pie de la letra. Judá fue llevada en cautiverio a Babilonia en la primera diáspora, alrededor del año 606 a.C. El profeta se había quedado en Jerusalén junto con el remanente que Nabucodonosor decidió dejar.
Nabucodonosor había dejado como regente, o sea, encargado de la ciudad, a Sedequías, quien es llamado rey de Judá. Sedequías envió a Nabucodonosor una delegación cuya misión no se sabe. Jeremías aprovechó el viaje para enviar por su intermedio una carta a los ancianos, a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que había sido llevado en cautiverio a Babilonia. En esta carta, Jeremías les confirma lo que antes había profetizado, que el cautiverio sería largo, que duraría 70 años. Por lo tanto, debían edificar casas, habitarlas, plantar huertos, casarse, engendrar hijos y procurar la paz de Babilonia, porque en la paz de esta ciudad ellos encontrarían su propia paz. Sin embargo, falsos profetas hacían desesperar al pueblo dándole falsas profecías en las cuales se negaba lo dicho por Jeremías y le aseguraban al pueblo que el cautiverio sería breve. Falsas esperanzas daban aquellos falsos profetas al pueblo. Por eso que nosotros debemos escuchar la voz de Dios y las ovejas reconocen la voz de su pastor. Así que tenga cuidado usted con andar escuchando a quienes no son sus pastores. Las falsas profecías que daba Ananías eran exactamente idénticas a las que daban los falsos profetas en Babilonia. Dios, a través del profeta Jeremías, ratificó el hecho de que el cautiverio sería largo, poniendo al descubierto a estos falsos profetas, los cuales fueron severamente castigados. Pero al mismo tiempo, Dios les comunicó que la cautividad tendría fin. Llegará el momento de la restauración del pueblo y su retorno a la tierra de promisión. ¿Cuándo tendría lugar este retorno? El retorno y la restauración de Israel señalarían un suceso escatológico de los últimos tiempos, ¿cierto? Con el cual se cerrará la historia del drama universal. Respuesta que comentaremos en el presente estudio. Clase número 1. Jehová prolongó su misericordia, del verso 1 al 5 del capítulo 31, como ya lo anunciamos. Antes, algunas ideas para comentar en la clase. Realice una lectura desarrollada, es decir, lea el capítulo 29 y 30 de Jeremías y hágase un bosquejito ahí, ¿cierto? La restauración, por ejemplo. Como yo le dije algunos puntos antes, pero aquí va a incluir el 29 y el 30, y ponga el versículo, ¿cierto?, que expresa esa idea, esa interpretación que usted está sacando. ¿Y qué le está diciendo la palabra de Dios? Usted acuérdese de la exégesis que vimos, cómo estudiar o entender de mejor manera la Biblia, la palabra de Dios. Haga una exégesis, traiga lo que dice la palabra de Dios a su vida. ¿Y qué le gustaría compartir con los demás? No eisegesis, una exégesis. Extraiga del contenido, saque agua de la fuente viva de la palabra de Dios para usted y anótela en un papelito. Y después tendremos oportunidad para compartirlo. Centre su atención en el contenido de la introducción. Aquí hay una introducción de lo que se trata esta lección y que el desarrollo, el bosquejo que usted haga, esté dirigido en ese sentido. 3. Describa lo que Dios promete a su pueblo en Jeremías 29, versículos 11 al 13. Ahí hay promesas que Jeremías transmite al pueblo. Extraiga usted cuáles son esas promesas y descríbelas, qué significan para usted. Algunas definiciones etimológicas. Israel, cuando habla en el verso 1 de Israel, se está refiriendo a todo el pueblo de Dios, no a las 12 tribus ni solo al pueblo del norte, sino que a Israel, las 12 tribus en conjunto. Israel, pueblo del norte, ¿se acuerdan? Y las 2 tribus del pueblo del sur. Cuando dice Israel, aquí se refiere a todo el pueblo, a todas las tribus. Halló gracia en el desierto. Se podría traducir lo que quiere decir ahí, según los entendidos, que
el pueblo que sobreviva a la espada, o sea, que se salve del asedio babilónico encontrará gracia en el desierto. Yo vendré a dar descanso a Israel. Y ahí hay algunas referencias donde podremos nosotros analizar a qué tiempo se está refiriendo esta expresión de Jeremías. Jehová se manifestó a mí, verso 3. Jeremías habla en nombre de la nación y la representa en mí. Dice, Jehová se manifestó a mí. No está haciendo, Jeremías dice a mí como, porque él lo está diciendo, pero él al decir eso está representando a toda la nación, a todo el pueblo. O sea, está diciendo, podría haber dicho, Jehová se manifestó a nosotros, pero él lo está personificando en él, pero la manifestación es para todo el pueblo, para toda la nación. Jehová prolongó su misericordia, ¿cierto? Ya empezamos a ver cómo la prolonga y el subtema A, con amor Dios se compadeció de su pueblo, en los versículos 1 al 3. En el libro del profeta Oseas, capítulos 11 y 14, encontraremos cierta semejanza con los escritos de Jeremías, que contienen pasajes de ternura y esperanza. Cientos de años atrás, ya Moisés había anticipado la rebelión de Israel contra Jehová, pero también había garantizado su restauración por causa de la gran misericordia de Dios hacia los suyos. Dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. ¿Te dan cuenta en lo que hemos visto nosotros aquí en Jeremías hasta el último? Dios espera que su pueblo se vuelva a Él, que se arrepienta, porque Él está presto a tener misericordia. También esa promesa es para nosotros. Él está presto a perdonarnos y a restaurar nuestras vidas. Dejemos que lo haga. Busquemos la voluntad de Dios. Hemos crecido. Nos hemos desarrollado en un mundo gentil, en un mundo pagano, donde hemos sido influenciados toda nuestra vida por sus costumbres, por sus hábitos, por su propósito. Y no hemos conocido realmente el propósito que Dios tiene y quiere para nosotros. Es tiempo que lo busquemos. Es tiempo que rompamos muros, derribemos murallas que nos impiden ver la gloria de Dios en nuestra vida, que nos impiden ser discípulos verdaderos de Jesús. Hay preceptos, hay costumbres, hay propósitos que debemos nosotros desechar de nuestra vida. Pero eso tiene que descubrirlo usted. Es una relación personal que Dios quiere tener con usted. Y Él a nadie le niega la revelación. A nadie que le busca sinceramente y honestamente le va a ocultar cuál es su voluntad para su vida en lo personal. Él quiere revelarse a usted en su vida para que usted viva en paz, independientemente de su entorno y de sus circunstancias. Pero si usted le entrega su vida verdaderamente al Señor, Él hará maravillas en usted. Y usted podrá glorificar su nombre en espíritu y en verdad. Él quiere restaurarnos. Él quiere restaurar a su pueblo. Dejémoslo que lo haga, hermanos, hermanas queridas. Miremos más allá, de donde ven nuestros ojos, donde podemos ver solo por la fe, por medio de esa fe que por gracia hemos recibido. Y veámonos en ese cielo donde estuvo el apóstol Pablo y que no tiene palabras para describir lo que él oyó allá.
Proyectémonos allá y no acá. Y veremos días gloriosos para nosotros. Pero debemos renunciar a cosas que son importantes, humanas, temporales. Pero ¿a qué cosas? Tal vez puede preguntar usted. El Señor les va a decir. El Señor se las mostrará. No yo, porque si lo hago yo, usted va a decir, el pastor, entonces prefiero que el Espíritu Santo trabaje en usted. En el versículo 1 del capítulo 31 dice, en aquel tiempo. ¿En qué tiempo? Algunos comentaristas afirman que este versículo tuvo su cumplimiento en tiempos de Esdras y Nehemías, después que ellos retornaron de Babilonia, el remanente, al final de los 70 años de cautiverio, ¿cierto? Cuando Israel regresó de Babilonia. Otros creen que comenzó a tener su cumplimiento después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos empezaron a regresar a su país después de Juan Hitler y todo lo que padecieron los judíos. Y en el año 48, la Liga de las Naciones, en aquel tiempo, hoy día Naciones Unidas, les devolvió el territorio que les pertenecía a Israel, porque ya ellos habían desaparecido como nación, igual que en el tiempo de Jeremías, pero como Dios siempre se guarda un remanente que permanece fiel y su plan se va a cumplir como sea, porque Él les dio, Él le devolvió su tierra a su pueblo. Así que ahora están ahí y a muchos les molesta, a muchos les desagrada eso, pero contra Dios nadie se opone. Otros creen que su cumplimiento no tendrá lugar hasta el milenio, cuando el triunfo nacional de Israel será definitivamente establecido. ¿Qué podremos decir nosotros al respecto? Podemos decir que tuvo cumplimientos parciales en tiempos de Esdras, Nehemías y después de la Segunda Guerra Mundial, pero que tendrá su cumplimiento final y definitivo durante el milenio con total plenitud y por el Rey de Reyes, Jesucristo, al frente de la nación. B. Volverán a plantar viñas y disfrutarán de ellas. Versículos 4 y 5. Aún te edificaré y serás edificada. Esta es una figura que no solo ocurre en el Antiguo Testamento con referencia al pueblo de Dios, sino que también en el Nuevo, con referencia especial a la iglesia. Para eso usted lea el capítulo 24, versículo 6 de Jeremías y el capítulo 2, versículo 22 de la carta a los Efesios. Se les compara con un edificio que es construido. No solo es importante que se considere la acción de edificar, sino que el sujeto que lleva a cabo la acción es directamente Dios. Él es el arquitecto, el supremo arquitecto que edifica nuestras vidas a través de su palabra. El Espíritu Santo obra en nosotros y Él nos va edificando para hacer una habitación donde more Él. Somos el templo de Él, la casa donde habita Dios, en la persona del Espíritu Santo. Esta edificación, aunque se puede interpretar con referencia a la construcción de casas y pueblos, más bien es con referencia a la restauración nacional del país y a su retorno espiritual a Dios. Quien llevará a cabo esta acción será Dios, porque Él es el gran arquitecto. El autor de Hebreos dice de Abraham, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero observemos y fijémonos que el Señor se dirige a su pueblo llamándolo virgen, oh Virgen de Israel. En otros pasajes del Antiguo Testamento, Dios habla de su pueblo precisamente como de una virgen. Y ahí tienen las referencias ustedes para que las busquen. Esta palabra, además de ser una tierna figura del lenguaje, es un gráfico simbolismo de lo que Dios desea de su pueblo y de lo que su pueblo debe ser, conservarse puro y sin mancha delante de Dios. Eso significaba un matrimonio, un noviazgo en los tiempos del Antiguo y Nuevo Testamento también, y debe ser para nosotros.
el apóstol Pablo también utiliza esta figura con referencia a los cristianos, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Virgen, eso es lo que significa la palabra, ¿cierto? Y sabemos en qué consiste. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 2. La figura de la Virgen se usa para representar la pureza espiritual del pueblo de Dios. Por eso, cuando Israel era infiel a Dios, su pecado era considerado como un adulterio o como una prostitución, así como una virgen que no ha conocido varón viene a ser el orgullo de quien la toma como esposa. Al vivir exclusivamente para Jehová su Dios, Israel debía ser exclusivamente de Jehová su Dios y no adulterar adorando a otros dioses paganos. Bueno, aquí hay enseñanza, ¿cierto?, para la juventud, porque también ser virgen no solo podemos nosotros llevarlo a la mujer, sino que también al hombre, porque el tiempo, Dios tiene un tiempo para todas las cosas, y cuando el hombre conozca a una mujer debe ser en su matrimonio y no antes. Es lo que nosotros debemos conocer de lo que Dios quiere y aplicar en nuestra vida. Y este es un principio básico de cómo debe vivir el ser humano aquí en la tierra. La mujer debe guardarse para el que va a ser su marido y el marido debe guardarse para la que va a ser su mujer. Esto es un paréntesis dentro de la enseñanza, porque Dios compara, lo hago porque Dios compara su relación con el pueblo de Israel como el noviazgo o como el desposorio entre un hombre y su novia, ¿cierto? Y estar en esta condición es glorioso para Dios. Pero ya vemos que Dios perdona. O sea, si alguien no guardó este principio, tiene dos rodillas para pedirle perdón a Dios y entregarle ese pecado al Señor y pedirle que la redima y la restaure, o lo restaure y lo redima. Y Él lo va a hacer. Lo va a hacer porque muchas cosas las hicimos por ignorancia, por desconocimiento, pero hoy día ya no podemos alegar esa eximente o atenuante para nuestras acciones. Conocemos al Señor, conocemos su voluntad, no podemos seguir haciendo las cosas que antes hacíamos y que claramente sabemos que a Él no le agradan. Él nos ayude y prestémonos ahora, dispongámonos a que Él restaure nuestra vida. Y ese viejo hombre, esa vieja mujer, quede allá en Babilonia, en Egipto, y volvamos a Sión, a la ciudad de Dios, donde vivimos de acuerdo a su voluntad. Pensemos y apliquemos. Aplique a la vida del cristiano el amor eterno de Dios para su pueblo. Ahí tienen que conversar ustedes cómo interpretan ustedes esto del amor eterno de Dios para su pueblo. ¿Será para Israel solamente o también para la iglesia? Comente sobre la frase yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, que está en Jeremías 29, versículo 11. ¿Tiene esto alguna aplicación para el cristiano? Es Jeremías que está hablando, ¿cierto?, al pueblo de Judá. Pero hace tantos miles de años atrás. ¿Tendrá alguna aplicación hoy día para nosotros esto? Responda, ¿en qué sentido Dios edifica al creyente? ¿Cómo interpreta usted esa palabra, esa frase, que Dios nos edifica? ¿De qué manera? ¿Cómo? Hermanos queridos, que el Señor grave en nuestro corazón, en nuestra mente, su palabra, las enseñanzas que Él nos da, para que podamos aplicarlas en nuestra vida. No solo para aprenderlas, sino que para aplicarlas en nuestra vida. Es difícil a veces, pero con su ayuda todo es posible. Les recuerdo que vimos en las lecciones pasadas y en el mensaje del domingo pasado hablamos del yugo de Jesús. Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde
y llevad mi yugo. ¿Cierto? Entonces, Él está ahí presto, que nos enyuguemos con Él, y no solo ni con cualquier otro. Si es con Él, podremos tirar nuestra carreta con la carga, por muy pesada que sea, Él va a hacer toda la fuerza. Así que confiemos en Él y no desmayemos. Él está con nosotros. Así que un gran abrazo, el Señor les bendiga, les guarde. No hemos podido reunirnos todavía porque hay un problema que no es simple allá en la iglesia, que el alcantarillado, un problema que ahora lo descubrimos al tratar de empezar a hacer el alcantarillado para el templo nuevo, y tenemos que reparar eso porque ahí hay una cosa que no puede seguir así y es lento. Entonces vamos a esperar un tiempecito más hasta que reparemos eso. Ahí vamos a avisarle y vamos a reunirnos de a poquito, de a unos 10 primero, y nos vamos a ir turnando. Así que esperemos eso, solucionar eso que se nos presentó, y ahí ya nos vamos a reunir en el templo para que podamos vernos de nuevo. Mientras tanto, el Señor les bendiga, el Señor nos guarde, y nos vemos a las 7 de la tarde en el mensaje de la palabra del Señor. Mi Dios les bendiga.